Andrea, ¿me ves? Hola Andrea, sí, ¿tú? También, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va Aquí. todo? Muy bien. Aquí ya muy emocionada porque tenía ya mucho rato que queríamos hacer este en vivo y hasta que logramos coincidir. Sí, sí. Bueno, tú que eres muy ocupada también, así que gracias por el espacio. Y nada, ¿a poco están uniendo? O sea, como que literal me metí y te solicité unirte como de una vez, entonces como que hacer una mini introducción antes, entonces quiero que te presentes, por favor. Vale, pues mi nombre es Andrea, soy doctora en psicología y experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y llevo pues trabajando con este perfil pues ya casi 11 años, entonces ya un ratito trabajando con este perfil. Y pues nada, que también pues mi perfil de perfecta imperfecta, que yo creo que después de la pandemia nos ha unido mucho para poder trabajar este tipo de trastornos, pero también a través de la distancia, que tú y yo sabemos mucho de eso. Sí, sí, sí. Bueno, también decirles que nosotros con Andrea nos conocimos en la jornada de trastornos alimentarios del Niño Jesús este año, así que nada, fue increíble. Y sí, para que sepan, o sea, bueno, yo soy nutricionista, me llamo Catalina y fue Andrea psicóloga, las dos nos dedicamos a trastorno alimentario hace, bueno, tú mucho más que yo. Pero bueno, por eso queríamos como un poco hacer este vivo, ¿no? Juntar la parte nutricional y psicológica para hablar de lo que es la operación bikini, que le pusimos ese título, pero en general, al final lo que significa esto es todo el tema de las dietas al final, ¿no? O sea, hacer dietas restrictivas y eso al final es lo que queremos hablar, ¿no? Sí, porque, a ver, yo sé que en Chile están al revés, ¿no? Que ahora están más en invierno que en verano, pero aquí en Europa estamos en verano y no en invierno, pero que este fenómeno de la operación bikini creo que se da en ambos contextos, o sea, independientemente en qué momento tengamos la operación bikini, si no es, vamos a hacer la operación de bajar de peso porque me siento culpable de lo que he comido y entonces ahora quiero modificar mi cuerpo, ¿no? A veces es la operación bikini, pero a veces es el post vacaciones, a veces el pre vacaciones, a veces el post Navidad, o sea, le podremos poner una etiqueta distinta, pero es como el me voy a poner a dietas restrictivas para modificar mi cuerpo, mi peso. Claro, al final se está siempre como a dieta, se pone siempre como una excusa de querer bajar de peso, que la boda, que el verano, que el post vacaciones, que subí de peso, que no sé qué. Y al final, bueno, lo que yo siempre trato de o sea, en mi cuenta lo que más trato de transmitir y lo que lo he dicho mucho, pero que al final en verdad las dietas no sirven y aunque todos, o sea, en general la mayoría de la gente sigue metida en este tema, en este ciclo que al final tienen la esperanza de que sirva la dieta después, imagínate, o sea, las dietantes crónicas, ¿sabes? O sea, dieta tras dieta porque siempre tienen la esperanza de que la siguiente dieta le va a funcionar y al final no, o sea, solamente trae consecuencias a nivel biológico y psicológico, ¿no? Entonces también queríamos un poco hablar de esto. Ahora, Sí. ¿por qué la gente decide hacer esta operación bikini? Porque nos han metido un tipo de cuerpo, o sea, un canon de belleza que se supone que tenemos que cumplir para ciertas cosas, ¿no? Tú has mencionado las bodas, porque también es verdad, también en ese contexto es como tu mejor versión es tu versión más delgada. Entonces, para ir a una boda tenemos que ir con nuestra mejor versión. Entonces, hay que bajar de peso para poder ir con ella, ¿no? Pues la operación bikini surge también de eso, o sea, decir que solo las personas delgadas o que tienen un tipo de cuerpo, un ideal de belleza, pueden ponerse un bikini cuando en realidad la operación bikini, me encantan los memes que se crean alrededor de, pues te pones un bikini y te vas a la playa, ya está, o sea, esa es la operación bikini, no necesitas hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que surge del pensar que necesitamos tener un cierto ideal de belleza para poder utilizar ciertas prendas o para poder ir a ciertos lugares o para poder hacer ciertas cosas. Entonces, de ahí creo que surge el concepto operación bikini, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cuántas personas te contactan por estas, por dietas fallidas? Porque claro, al final sabemos que hacer dieta es un detonante de los trastornos alimentarios muy, muy grande, ¿no? Una de las causas más conocidas. Entonces, eh,
en general tú los pacientes que recibes, que a mí me pasa mucho también, hay mucha vergüenza a este tema de la exposición corporal, ¿no? Sí. Entonces, como al final guiar a la paciente como para que se pueda sentir cómoda como ella es en, en la playa o en situaciones donde tiene que exponer su cuerpo, porque estamos tan insertos en este ambiente en donde está el estereotipo de la delgadez, el estereotipo de un cuerpo perfecto. Entonces, al final, ¿cómo tú lo haces en el tema más a nivel psicológico? Sí, o sea, lo primero que comentabas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas llegan a la consulta por haber venido a lo de las dietas? Pues realmente hay una frase que a mí me impactó muchísimo y es verdad que no todas las dietas te van a llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, pero todos los trastornos de la conducta alimentaria iniciaron con una dieta. Que a veces no es la etiqueta dieta, porque es verdad que hay gente que dice, no, no, si yo no inicié ninguna dieta. Claro, porque no fueron al Nutri, les dieron un papelito y dijeron, pues a partir del lunes empiezo a hacer esto, pero realmente todas empezaron con el no voy a comer esto, voy a dejar de comer el otro, voy a hacer aquello, entonces eso ya es una dieta restrictiva, o sea, seguir esos mensajes que tenemos ya es una dieta restrictiva. Hay una palabra que me gustaría que aclararas tú, pero porque a mí me lo dicen mucho y es en realidad el problema no son las dietas, me refiero a que todos hacemos dieta, sino el problema es lo que coloquialmente conocemos como dieta porque le damos ya la connotación como de restrictiva, ¿no? Sí. O sea, a nivel, o sea, la dieta en el fondo es como la alimentación que tiene cada individuo, que lleva cualquier persona. La dieta es de lo que se compone al final la alimentación diaria, pero claro, al final ya la dieta, uno se refiere a eso porque ya hacer dieta significa querer bajar de peso, querer modificar el cuerpo, querer restringir, querer eliminar ciertos alimentos, grupos de alimentos. Entonces, claro, al final ya como que quedó en esa etiqueta y toda la gente al final lo conoce como por eso. Entonces, ¿no? Entonces, claro, queríamos con Andrea hoy día también transmitirle el tema de que sí, acá es verano y que, claro, muy prevalente este tema de los cuerpos, o sea, de la gente que va a la playa, entonces la piscina y quiere modificar su cuerpo. Y bueno, y así también es un ciclo, ¿no? Porque en Chile ya puede que no sea verano, pero quizás la gente ya se está preparando o quiere ya estar pensando en la próxima dieta que va a iniciar para bajar de peso para sentirse bien en el verano. Entonces, al final es algo que le sirve a todos, ¿no? Entonces, nada, recalcar que el tema de las dietas, claro, sí prometen baja, yo sí, o sea, la gente dice, no, yo sí he bajado de peso con dietas, no sé qué, me ha funcionado, pero al final todos estos cambios que se producen son como a corto plazo, ¿no? O sea, luego se ha visto que en el 95% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido y de hecho hasta recuperan más. Sí, el O sea, la 65% recupera más del peso perdido, dices tú. O sea, imagínate, porque al final las consecuencias que generan las dietas a nivel ya más biológico es porque el cuerpo al final está diseñado desde su existencia, ¿no? Al tema de que hay periodos de hambruna, ¿cierto? Que es verdad que los seres humanos anteriormente no disponían de alimentos como hoy en día. Entonces, claro, el cuerpo al final está diseñado como para, claro, come en el minuto que tiene alimentos, no sé qué, y come todo lo que pueda, y el cuerpo de alguna manera también está preparado para almacenar de esa manera más grasa para que pueda sobrevivir a la hambruna. Entonces, como un poco les pongo en contexto esto porque al final la gente que hace dieta se somete voluntariamente a un periodo de hambruna, Sí. ¿no? Entonces, en el tema biológico también se encienden esos mecanismos para que el cuerpo pueda sobrevivir, ¿no? El tema de se hace más eficiente el almacenamiento de grasas, baja el gasto energético, porque el cuerpo obviamente ante como hambruna, tu cuerpo va a, como se va a defender gastando menos que lo normal, ¿no? Entonces, además por eso se pierde mucha masa muscular, entonces por eso también se recupera el peso perdido. Y lo otro, que ya lo sabemos y que está muy presente en los trastornos alimentarios, es que hay muchos alimentos prohibidos, ¿no? Muchos Totalmente. alimentos como prohibidos y los permitidos y la culpa por comer estos alimentos. ¿Y qué pasa? Que las dietas también provocan también mayor descontrol con los alimentos prohibidos, ¿no? Entonces, Como por ahí hay dos cosas
Ajá, ahí hay dos cosas como súper importantes que remarcar como en la parte emocional y es uno, el sentimiento de culpa que genera el que una dieta no funcione, ¿no? O sea, es realmente una sensación de algo yo he hecho mal y es que no, o sea, prácticamente todas las dietas están destinadas a fallar, no fallamos nosotros, es que las dietas nos han fallado porque realmente no es la manera en la que esto va a funcionar. Entonces, tener claro que de verdad no es tu culpa el hecho de que hayas hecho una dieta y no funcione y otra dieta y no funcione. De hecho, sinceramente lo digo, o sea, qué bueno que no han funcionado, porque esto quiere decir que sigues vivo, o sea, que tu propio organismo, tu propio cuerpo te dijo, esto está mal, esto te va a llevar a un punto donde vas a poner en riesgo tu vida. Entonces, dicho, esto no, y por eso la has dejado. Entonces, al contrario, ¿no? Tendríamos que estar agradecidos de que nuestro propio mecanismo de supervivencia diga no, o sea, no, para y vuelve a comer. El problema, como dices tú, es lo que viene a nivel emocional cuando ya nos hemos prohibido algo, porque en el momento que te prohíbes algo, más lo deseas. Entre más te prohíbas, más deseas las cosas. Entonces, cuando este deseo ya no es un poco de deseo, sino es un deseo que se va acumulando, 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 que se vuelve algo incontrolable, es cuando llegan los atracones. Y eso sí que podríamos decir que no es saludable, pero no por el tipo de alimento que estemos comiendo, sino porque la conducta es desagradable. O sea, al final ninguna persona disfruta tener un atracón, o sea, se vive muy mal de manera emocional y física. Entonces, al final es por lo que se vuelve malo, no por la cantidad de alimento que se coma, no por el tipo de alimento que se coma, porque al final hay veces que los atracones son mentales, o sea, que no son cantidades hiperintensas de alimento, pero se viven de manera muy desagradable Sí. tanto a nivel emocional, por todo ese sentimiento de culpa, de descontrol, de estoy fallando, como a nivel pues físico y nutricional que tú podrás explicar más, que es todo lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Cuando llegamos a ese punto del atracón. Claro, o sea, al final en el atracón las personas, las pacientes comen hasta quedar desagradablemente lleno. O sea, al final lo que hacen las dietas y es que desregulan todo el mecanismo en el cual están las sensaciones de hambre y de saciedad. O sea, tú te desconectas totalmente de esto porque pones al final en factores externos, Sí. o sea, la dieta y la regla alimentaria, lo que tienes o no tienes que consumir. Entonces, obviamente ya al momento del atracón porque te prohíbes tanto, tanto el alimento, que luego Sí. al final lo terminas consumiendo en cantidades gigantes. O sea, en vez de habértelo permitido en el momento, no sé, comerte un pedazo de tarta o no sé, de lo que sea, que uno lo puede catalogar como prohibido, de luego se puede comer la tarta entera. Entonces, en vez de haberse comido inicialmente solamente el trocito, eso pasa muchísimo. Y al tener catalogado esto, es como, pasa mucho el tema que el fin de semana también es como que hay un mayor desbordamiento o más como que ya me salgo de la dieta y hay como ingestas excesivas de alimentos en general y luego en la semana como que vuelven como a la dieta, ¿no? Y está esa sensación como de, no sé, por ejemplo, si tienes un atragón con galleta, al final dices como ya, mañana parto la dieta, mañana no como más estas cosas. Entonces al final a ese sentimiento de como nunca más voy a comer una galleta o no sé en cuánto tiempo no como, te comes todas las galletas que puedes al final, o sea, los paquetes enteros, ¿no? Es como un poco eso. Sí, sí, sí. Y de hecho, las pacientes normalmente, y que de hecho una que tuve hoy, me decía justo, ¿no? Es que soy adicta al azúcar y soy adicta a los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y le digo, bueno, yo tengo otra teoría, le digo, yo sé que mucha gente habla de este tipo de adicciones, le digo, pero yo sinceramente, cuando trabajo con los pacientes y lo trabajo desde la parte emocional, en el momento que empezamos a bajar esa prohibición y empezamos a permitirnos comer esos alimentos y conectar con ellos, porque ahí conectamos con nuestra sensación otra vez de hambre y de saciedad, es que la gente deja de tener atracones, o sea, ya no eres un adicto a ese alimento, ¿no? Como se dice, o sea, no, ¿te apetecerá? Pues seguramente sí, toda la vida, o sea, si hay algo que te gusta, pues seguramente te gustará toda la vida, pero porque te gusta su sabor, te gusta su textura, te gusta también los recuerdos que te da ese alimento, o sea, que no decimos que a lo mejor te va a dejar de gustar y no lo vas a volver a comer, no, sería mentir, ¿no? O sea, al final se trata de que se vuelva parte de tu alimentación, pero no de una manera excesiva, no a través de un atracón. Pero entonces en el momento que tú empiezas a disminuir lo que es la prohibición de ese alimento, empiezas a darte cuenta que no es malo que lo consumas, que es simplemente otro alimento y ya está, el deseo también va bajando. Y llega Claro. un punto en el que el deseo
se vuelve pues equilibrado a todos los alimentos. Y entonces, aunque la gente de verdad que no me lo cree, o sea, al principio, luego ya se dan cuenta que es así, pero sí al principio les digo, es que de verdad habrá días que te apetezca comer algo de azúcar, algo de bollería, algo de alguna de estas cosas, y habrá días que te apetezca comerte una fruta. Y me dice, no, Andrea, o sea, si es que a mí me dejas comer lo que me apetece, es que a mí nunca me apetecería comer una fruta. Y les digo, pero porque tenemos todavía esa connotación de bueno o malo, de me lo permito, me obligo, de ese deseo que está ahí acumulado de la prohibición, pero en el momento que eso se equilibra, le digo, es que es real, que un día te apetece una cosa y otro día te apetece otra, y terminas comiendo de manera equilibrada. Pero es que hasta que no se vive, la gente de verdad que no lo cree, no cree que sea posible hacer eso. Sí, sí, es muy heavy. Al final es lo que le llamamos la alimentación intuitiva, que es como lo que queremos lograr en todas las personas. Que desde, las, desde que nacemos, o los niños pequeños al final tienen muy bien regulada esta sensación de hambre y de saciedad, porque no tienen idea, no califican a ningún alimento como bueno y malo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo esto empieza como a desaparecer o desconectarse cuando, no sé, los padres le dicen cómete todo el plato o no, no puedes comer esto, no sé qué. Ahí como que empieza un poco a desarrollarse todo lo que es la mentalidad de dieta, ¿no? Entonces, Sí. al final sí, y como la alimentación intuitiva promueve un poco esto, como de escucharse internamente, distinguir un poco lo que es la parte emocional a lo físico, ¿no? Las sensaciones de hambre, de saciedad, porque también hay mucho comer emocional con las dietas, entonces eh, mm, es como un poco lo que queremos llegar con los pacientes. Ahora, ¿qué pasa con esa gente? Porque es muy difícil el tema de las pacientes que quieren bajar de peso, no están conformes con su peso, Sí. su cuerpo, y adaptar lo que es una alimentación intuitiva o lograr, claro, trabajar la mejora de la relación con la comida en estos pacientes, ¿no? Entonces, Pues sí, la verdad que sí. Ay, pues nada, quería leer ahí unos comentarios que estaban poniendo y ahora te contesto esto, que nos están compartiendo que sí que es real, o sea, gente que ha pasado por esto, se ha recuperado y al final sí que han encontrado esto de que se desean ambas cosas, que es real. Y el comentario de otra chica ah, que de verdad espero, muchísimas gracias de verdad, María, pero que espero que también estés en ese camino porque justo, ¿no? Hemos trabajado el aprender a no prohibirnos cosas, aprender a que la gente también se dé cuenta de que se puede encontrar ese equilibrio, no obsesionarnos con un peso, no obsesionarnos con un cuerpo. Una de las cosas que les digo a la gente para que se cuestione es el dónde está la salud, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente tiene la etiqueta de que delgadez es igual a salud, de que mi versión saludable es esa versión como más baja de peso y que entonces yo por eso tengo que llegar a ese peso porque eso es salud. O sea, no digo que toda la gente llegue porque quiera salud, pero sí que hay una parte de las personas que dicen, o sea, es que yo quiero estar más delgada, Andrea, porque es que si estoy más delgada estoy más saludable. Y es como, bueno, o depende. O sea, porque muchas veces la salud no tiene nada que ver con el peso de una persona ni con el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? Entonces, al final, sí que creo que es muy importante que las personas que quieren salud realmente se den cuenta si sus analíticas están bien, o sea, que no solo se dejen llevar por un tipo de cuerpo o porque un médico, que hoy en día desgraciadamente todavía hay muchos médicos que tienen gordofobia o que son muy pesocentristas y que de verdad piensan que solo viendo el cuerpo de una persona pueden saber la salud de ella. No es así, pero que aquellas personas que de verdad piensen en esa salud, pues se pongan a realmente ver los parámetros, hablar con un nutricionista que les explique todas las sensaciones que deben de tener y no solo el tipo de cuerpo, ¿no? Y recordar, yo obviamente desde la parte de la psicología, que no existe salud sin salud mental. Entonces, si a mí estar en, yo qué sé, cierto IMC, que odio el IMC, pero bueno, en cierto IMC que me dicen o ciertas cosas o parámetros me hace no tener salud mental, pues yo lo siento, pero eso no es saludable. O sea, eso deja de ser saludable. totalmente. Por eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Cuando estamos en consulta. Totalmente. O sea, como tú dices, el tema de la salud de las personas no tiene que ver con el peso. O sea, hoy día se ha visto que efectivamente eso no es real.
Y claro, el tema de cuando una paciente llega en busca de una pauta o una dieta, como pidiéndomelo como nutricionista, al final, primero hay que aclarar el tema de las dietas, que no funcionan y todo como los efectos, obviamente, y luego, obviamente, quizás ver cómo es la alimentación o los hábitos de esa persona y de alguna manera ir guiando al paciente en cómo puede mejorar algunos hábitos o estilo de vida de acuerdo a su actividad diaria, ¿no? Su trabajo, el tiempo que tiene para poder hacer actividad física o deporte. Claro, muchas de estas dietas al final lo que se imponen y todo no son compatibles como con la vida diaria de una persona, a esta cantidad de deporte diario, o tienes que comer a tal, como al final lo que uno tiene que hacer es adaptarse mucho como a lo que la paciente se siente cómodo, a los alimentos que le gustan, que no le gustan, eso en general no se tiene nada en cuenta No. y es fundamental, ¿no? Yo Es no que trabajo, no me gusta para nada trabajar con el peso, me gusta mucho más hacerles preguntas a los pacientes de indagar como más profundo, ¿no? Como los hábitos alimentarios, cómo mejorar, no sé, cómo poder incorporar más fruta y verdura, o si en general están todo el día trabajando y no comen en no sé cuánta hora porque están a full trabajo, que en general pasa mucho, ¿no? Que hay mucho estrés y la gente que puede pasar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin comer nada, ya, ¿cómo podemos hacer para que te puedas llevar tuppers? O cómo podemos idear alguna manera de que podáis comer más entre comidas, porque, claro, hay mucha gente que al final está tan metido en el trabajo que se le olvida comer y que no tiene tiempo y después llega a su casa a las y 6 como 7 lo de la primero tarde, que ven. se comen todo y después viene la culpa también, o sea que está todo como súper englobado, Sí, sí, ¿no? sí. Y que de hecho yo creo que el enfoque que se tiene ahora con la nutrición es todo lo contrario, ¿no? O sea, porque a mí me da la sensación de que antes era el nutricionista diciéndote, tienes y debes que hacer esto. Y entonces tú tenías que adaptarte a este estilo. Por eso es que no funcionaba, la gente los dejaba, se frustraba, se sentía culpable. Y siento que ahora es a la inversa. O sea, el nutricionista te conoce a ti, conoce tu estilo de vida, conoce tus horarios, conoce tus gustos, o sea, va conociendo como toda esa estructura y entonces ya dependiendo de esa estructura te va guiando para que vayas mejorando, pero desde donde estás tú y desde lo real, no desde lo ideal. A lo mejor hay gente que es imposible que coma 5 veces al día, o sea, imposible por mil cosas. Entonces, pasar de comer 2 veces al día a comer a tres, pues eso ya es más saludable para esa persona. Entonces, no partimos de la base de tienes que hacer esto, sino al contrario, tú qué haces y dependiendo de lo que tú hagas y tus necesidades y tu capacidad real de cambios de hábitos, hacerlo, ¿no? Y aquí hay una razón por la que nos ponemos mucho en contacto, Nutri con psicólogo, porque la mayoría de la gente te dice, yo ya sé qué tengo que hacer, pero no sé por qué no lo hago. Y es ahí donde tenemos que trabajar ese peso emocional que no te deja empezar a quitarte esos pesos o esas cosas a nivel físico, porque primero tenemos que trabajar con la cabeza. Muchas veces no es que la gente no quiera comerse una manzana o una fruta o que no tenga tiempo de hacerlo, sino es que no me apetece. ¿Pero por qué no te apetece? Porque muchas veces hay que trabajar la parte emocional para quitar ese peso, ese veneno, eso que traemos ahí que nos está carcomiendo para que luego ya, ¡hala! Pues entonces ahora sí que me apetece dedicar tiempo para hacer, yo que sé, algo de comer o para probar cosas nuevas. Claro. Y eso muchas veces no se toma en cuenta. Totalmente. Y lo que decías ante el tema de que no hay salud física, o sea, claro, no hay salud en una persona si no está como el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, claro, estos alimentos catalogados como prohibidos, malos, que en general son los alimentos con mucho azúcar, grasa, no sé qué, todo lo que es bollería, eh, todo fritura, etcétera, al final es que hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que es como más nutritivo, con mayor densidad nutricional, ¿Esto? y con lo al final lo que uno disfruta y lo que te apetece. O sea, cómo compatibilizar ambas, ¿no? La flexibilidad alimentaria es súper importante porque al final si no te permites comer un determinado alimento y eso va a significar que haya culpa, pensamiento obsesivo, etcétera, al final eso no es salud, ¿no? Entonces No. hay que lo ideal es que la paciente pueda ir desarrollando, claro, una alimentación, hábitos saludables, etcétera, pero cuando se presente la oportunidad de que hay algún evento, comida fuera, etcétera, el paciente pueda comer lo que quiera Eso. sin pensar en lo malo o bueno,
sino enfocar a la alimentación como al disfrute, ¿no? Al disfrutar lo que se come, hacer las paces con la comida, no tener alimentos prohibidos, y ahí de alguna manera también se empieza a equilibrar todo. Cuando se dejan las dietas, claro, porque lo que pasa en las dietas es que todo el alimento es prohibido y ¿cómo se llama esto? Se tienen los atracones con estos Sí. alimentos en el momento en que ya la persona no puede más. Y luego con la alimentación intuitiva, una persona que no tiene como estas etiquetas en los alimentos, va a haber un equilibrio, ¿no? Entre le va a apetecer comer un plato de ensalada y así también una fruta, etcétera, y así como también a veces un helado o lo que sea, ¿no? Es como que es mucho más normalizado y equilibrado, porque al final, si come la persona un alimento, cualquier alimento, o sea, un helado, una galleta, etcétera, al final sabe que ese alimento lo puede volver a comer cuando quiera, entonces no hay como esa ingesta excesiva de ese alimento. No, porque no hay sensación de escasez. Entonces, Eso. cuando una persona, que de hecho este ejemplo se lo he puesto a mis pacientes y han dicho que como que les queda más claro cuando les pongo este ejemplo y les hablo del alcohol. Le digo, o sea, tú recuerda cuando éramos adolescentes y que todo el tiempo nos decían, no puedes beber, no puedes beber, no debes de beber, beber está malo, ¿no? Y que nuestros padres nos dejaban y demás. Bueno, ¿qué ocurría? Que estábamos todo el tiempo deseando beber, deseando beber, deseando beber y buscábamos la manera, aunque fuese a escondidas, de poder beber. ¿Qué ocurría cuando empezábamos a beber las primeras veces? Bueno, nos poníamos unas pedas muy buenas, ¿no? O sea, al final terminábamos muy mal. ¿Por qué? Porque lo hacíamos desde el deseo reprimido de ahora tengo que aprovechar y ahora lo voy a hacer. ¿Qué ocurre cuando va pasando el tiempo? Ya no estás todo el tiempo deseando que sea un viernes por la tarde para irte con los amigos y tomarte una tras otra. No, o sea, hay viernes que lo haces, viernes que no, viernes que te tomas menos, viernes que te tomas más, o sea, pero ya no lo haces desde ese deseo incontrolable porque te lo puedes permitir cuando quieras, o sea, ha dejado de ser una prohibición. Entonces, este ejemplo a mucha gente le aparece como muy real, ¿no? De, oye, es cierto, o sea, y porque socialmente es lo que ocurre, ¿no? A todo mundo que nos gusta el alcohol o la fiesta, pues hemos pasado por que se nos vaya de las manos, ¿no? Pero porque lo llevamos reprimiendo, lo vamos deseando, y luego cuando ya es algo normalizado en nuestro día a día, pues hombre, ya no estás deseando todo el tiempo el ponerte de esa manera, ¿no? Se normalizan las cosas, ¿no? Como aquí pone una persona que nos está compartiendo, que es hay que normalizar los antojos, ¿no? Normalizar también el que la gente le apetezca comer una cosa u otra, porque también es a nivel emocional. Y aquí es donde me gustaría pues también tocar el tema de lo que es el hambre emocional, ¿no? Que muchas veces la gente pues nos habla de que el hambre emocional es mala y que no deberíamos de comer por las emociones y es que yo sinceramente bueno desde mi punto de vista lo veo imposible. No, yo no creo que podamos realmente quitar, ¿no? Las emociones de la comida porque la comida siempre ha estado vinculada a nosotros como a nivel social y muchas veces, de hecho, la hemos utilizado para demostrarle a la gente cariño, para demostrarle preocupación, para tratar de curarla, para premiarla. O sea, la comida siempre ha tenido una connotación emocional, entonces no podemos quitársela solo porque sí, ¿no? El problema del hambre emocional no es tenerla, sino es que sea nuestra única herramienta, que eso es lo que yo también trabajo mucho a nivel emocional, ¿no? Me dice la gente es que yo estoy, pues, no sé, a lo mejor en un periodo depresivo, ¿no? Y entonces lo único que me apetece por las tardes es comer. Pues mira, Claro. ya está, o sea, es la herramienta que tienes, por eso comes, porque a nivel emocional es lo que buscas tú para gestionar tus emociones y pues para darte un apapacho o una compañía para cada persona, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar el que la persona desarrolle más herramientas para gestionar sus emociones, entonces ya la comida no se vuelve su única manera de darse ese apapacho, de darse ese abrazo, de pasar el aburrimiento y entonces se equilibra la alimentación. Pero si solo tenemos una herramienta que es la alimentación porque está muy al alcance de todos nosotros, pues es ahí donde no se equilibra. Y luego vamos a la parte del inicio, ¿no? O sea, el problema no son los alimentos, sino el encontrar ese equilibrio entre cada uno de los alimentos o de las herramientas que tenemos. Totalmente. La relación del tema emocional con la comida está muy presente y claro, hay que guiar al paciente en cómo gestionar como sus emociones de otra manera que no sean solo la comida, que está bien a veces, obviamente, Mm. pero
que no es la única forma, ¿no? Y entonces ir un poco guiando al paciente en cómo al final producir un poco, ya me voy a la parte más biológica, pero cómo producir esos transmisores que al final generan la comida, que al final es un placer momentáneo, en otro tipo de cosas, ¿no? Que pueda ser también saludable y otras herramientas de gestión para la paciente. Entonces, claro, importante que la gente sepa que al pedir una nutricionista y querer bajar de peso, entonces como que sepan que no, las dietas no funcionan y que ojalá guiarse con siempre nutricionista que pueda incorporar la parte emocional de la paciente, que pueda obviamente hacer la mayor cantidad de preguntas con respecto a su vida, porque de esa forma se tiene que adaptar al final, como dices, la alimentación a la persona, no al revés. Entonces, claro, al final es algo mucho más profundo que solamente entregar una pauta o una, como, claro, un papel que le diga lo que tiene que comer a la persona. Entonces, es un Sí. poco en ese tema. Y claro, y la parte psicológica un poco para también pacientes que necesitan un poco esa guía como emocional y cómo ir también sanando la relación con la comida, y muchos problemas también de autoestima, de seguridad, porque mucha gente también hace dieta por eso, ¿no? O sea, porque al final piensan que con un cuerpo más delgado se van a sentir más seguras, que van a estar mejor, y al final no, eso no pasa, ¿no? Porque al final es algo mucho más profundo que el tema del cuerpo. Mm. Sí, de hecho, es para ese aspecto diría yo que es en el que más me tardo, o sea, porque al final el sanar la relación con la comida, el cambiar los síntomas, o sea, si alguien tiene algún síntoma, dejar de tener ese síntoma, hasta la relación con el ejercicio, o sea, todas esas cosas de una manera u otra. Vale, se trabajan y vamos poco a poco, pero el tema de la identidad, o sea, el tema de que la gente tenga como muy definido que para valer, que para ser querido, que para ser aceptado tenemos que estar delgados o tener cierto tipo de cuerpo, es el que más me cuesta. O sea, la parte de la aceptación corporal es el que hay que trabajar más a largo plazo. Se puede, créanme, o sea, porque hay gente que es como de, Andrea, yo veo imposible que yo aprenda a amar a mi cuerpo y les digo, bueno, a lo mejor amar no, porque es que eso es idealizarlo, ¿no? Mm. Puedes amar ciertas partes de tu cuerpo. Lo que tienes que aprender es a Claro, respetarlo y a aceptarlo tal y como es. Dejar de idealizar, ¿no? Esos cuerpos de o sea, yo necesito un cierto tipo de cuerpo para yo quererme, aceptarme. No, no. O sea, yo me acepto y me respeto tal y como soy y con el cuerpo que tengo, porque lo importante de un cuerpo no es la estética, es la función. Lo que pasa es que la gente habla muy poquito de agradecer la función que tiene nuestro cuerpo y estamos todos metidos por la industria de miles de cosas en cuestión del ideal de belleza y de cumplir ciertos cánones, entonces estamos todos metidos en ello, ¿no? Entonces sí que es lo que más me cuesta trabajar, pero se trabaja justo eso, el dejar que la persona deje de pensar que parte de su identidad tiene que ver con la estética de su cuerpo. Nosotros somos muchísimo más que la estética de nuestro cuerpo. De hecho, lo menos importante tendría que ser la estética de nuestro cuerpo, ¿no? Hay cosas más importantes en nosotros, pero la persona tiene que encontrarlo, tiene que buscar el definirse, el estructurarse, el saber quién es, para que se dé cuenta que esto que tenemos aquí solo es un filtro y que después está lo más importante, ¿no? claro, claro. Y es un camino y sí, no es algo que sea de un día para otro, pero se puede lograr y eso es importante que también la gente acá lo sepa. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo o tú, Andrea, quieres mencionar algo más. Yo quería como un poco eso, como seguir un poco en esta idea de ir desmintiendo el tema de las dietas, el tema de la importancia de la alimentación intuitiva, que yo estoy enamorada, te juro. O sea, es lo que quiero, lo que al final el fin que buscamos lograr con todos nuestros pacientes. Y eso, al final sanar la relación con la Sí. comida y también a nivel emocional, todo el tema psicológico es fundamental, entonces también el tema de guiarse con equipos multidisciplinarios en los trastornos alimentarios, quizás no gente que tenga trastorno alimentario, pero rasgo, que Sí. tenga guía de nutricionista, psicóloga, es importante. Entonces, eh, eso, no sé si quieres agregar algo más o damos paso a que puedan preguntar si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. O sea, sí, sí
Si quieres en lo que van preguntando, hay una cosa que mencionaste hace rato y era la cuestión de cómo a nivel emocional cuando comemos ciertas cosas segregamos ciertas hormonas, pero de igual Sí, manera quiero que la gente tenga claro que esos mensajes desagradables que decimos acerca de nuestro cuerpo también segregan hormonas que están relacionadas con la ansiedad, con la depresión, con el, de hecho, o sea, lo voy a decir de una manera muy bruta porque los nutris sí que me pueden ayudar a decirlo mejor, o sea, que tú me podrás ayudar, pero el cortisol y todas estas hormonas pues no nos ayudan a bajar de peso, no porque el objetivo sea bajar de peso, pero por eso es que mucha gente dice, si yo como súper poco, hago actividad física, pero si tú estás todo el tiempo rechazando y dándole asco a tu cuerpo y pensando de manera súper horrible y desagradable de ti, es que generamos unos niveles tan altos de cortisol y de otras hormonas que se me van a mí de las manos, pero que al final eso termina también impidiendo que una persona pueda como que soltar ese peso que le sobra, ¿no? No porque tengamos que tener un ideal de belleza ni un peso definido, pero que por eso muchas personas al sanar su relación con ellas mismas pueden soltar ese peso que a lo mejor no era biológico, que no era el peso que deberían de tener por salud, sino que era un peso emocional, tal cual. O sea, es un poco irónico, pero termina siendo un peso emocional que se suelta. es como esta frase como, no, eres lo que comes o lo que ingieres al final, si ingieres más de lo que gastas, engorda o al revés, es que es mucho más profundo que eso, ¿no? O sea, al final influyen muchas cosas como el tema del estrés, obviamente, cómo uno se habla a sí mismo, el tema emocional, Mm, si se esa tristeza, etcétera, son hormonas que al final nos facilitan, obviamente, este peso como que se desea perder, o como tú dices, al final hay un exceso de peso que por cosas como externas a nivel emocional están, ¿no? Y que por eso que hay que trabajarlo. Todo se pone en general a los alimentos, a la comida, pero también hay muchas cosas que influyen en esto. El exacto. dormir Sí, poco también, sí, tema sí. de, claro, como lo que yo decía al principio, el tema del ejercicio, de si es que una persona come poco y está constante dieta, restringiendo, haciendo una cantidad de ejercicio excesiva con el único objetivo de querer quemar o bajar de peso, al final todo esto genera estos mecanismos de sobrevivencia del cuerpo, ¿no? Se enciende toda esta alarma como de tengo que almacenar grasa, tengo que gastar menos para poder, todo por el tema de sobrevivir, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. totalmente. Así que eso, yo creo que lo dejamos hasta aquí o no, Andrea, porque Creo que, no sé creo que hay más, no sé si haya preguntas por ahí, pero si no hay preguntas, creo que hemos atacado un poquito todos los aspectos emocionales y físicos que pueden estar, ¿no? Alrededor de empezar a hacer dietas. sí, al final es como lo que era la operación bikini, es una como dieta más a todo esto, todas estas dietas que existen, o sea, no es como un tipo de dieta, sino al final un motivo por el como restringir y hacer dieta, ¿no? Sí, Entonces, eso, que hay que hacer un trabajo mucho más profundo que una dieta a corto plazo que probablemente bajes y luego lo vuelvas a recuperar e incluso más peso del que partiste haciendo la dieta y además van a traer consigo todas estas consecuencias emocionales, psicológicas, físicas. sí. Entonces, Y al yo final, solo, no, 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 perdón, no, perdón. eso que al final la gente sigue estando en este ciclo de dietas porque siempre aparece una nueva, porque al final vende tanto, Sí, pero son puras mentiras. Entonces, ¿cómo ir tratando de hacer ver a la gente que en verdad no sirven las dietas? Es algo que a mí ya me da mucha impotencia. O sea, sigo viendo muchos profesionales de la salud, hasta nutriólogos, nutricionistas que promueven tipos de restricciones alimentarias, dieta y también bueno, las redes sociales, o sea, todo lo que es relacionado a eso, hay muchos sí. factores de riesgo para también someterse a las dietas, entonces, bueno, por eso también queríamos hacer este video, para aportar algún granito de arena y que la gente pueda informarse mejor, ¿no? Sí.
Eso. Sí, y yo solo quería terminar un poco diciendo que de verdad, o sea, yo no recomiendo que nadie en este mundo haga una dieta por todos los factores que ya hemos dicho, pero muchísimo menos un adolescente. O sea, de verdad, cualquier persona que esté viendo este en vivo, que conozca que hay algún niño o un adolescente que está empezando a hacer una dieta o que se está promoviendo ay, voy a hacer una dieta, voy a comer de manera más saludable, pero de manera restrictiva, este tipo de cosas, de verdad tener mucho cuidado, porque ha sido una de las razones y de los motivos principales para que muchos adolescentes tengan un TCA a día de hoy. Entonces, no es una broma, no es un juego, a lo mejor como adultos no nos puede funcionar y podemos estar más frustrados o menos frustrados, pero como adolescentes es meterte a un factor de riesgo tan fuerte para desarrollar un TCA que por favor tengan mucho cuidado y no dejen que ningún niño ni adolescente inicie una dieta. Totalmente. Y el último comentario que acá dicen que, verdad, genera mucho terror soltar las dietas, ¿no? Porque al final la persona no sabe otra cosa que estar a dieta y no, al final como se pone todo el tema alimentario en los factores externos, se desconfía totalmente de las sensaciones y se desconecta de todas las sensaciones de hambre y saciedad. Entonces, claro que da terror. También Sí. por eso el tema de ir estando apoyado y estando en seguimiento con nutricionista y psicóloga, ¿no? Es como porque, claro, obviamente da terror, es lo único que se conoce. Sí, sí. Así que eso yo creo. Así que nos despedimos o algo más o ya estamos. Por mi parte, yo solo quería cerrar con eso que me parece súper Sí, importante. sí, muy importante. Estamos en la lucha diaria contra los TCA. Cada día vemos pacientes que han sido la mayoría, o sea, sí, todos esclavos al final de las dietas o restricciones alimentarias, ¿no? Así que eso, muchas gracias a todos los que estuvieron y gracias a ti, Andrea, por haberte dado el tiempo de asistir a este vivo, de verdad. Así que Y creo así, que demasiado tu aporte, demasiado todo tu conocimiento, eres una psicóloga increíble, así que eso, muchas no, y muchas gracias a ti, Nena, de verdad, o sea, porque me encanta hablar contigo, tenemos aparte de una relación profesional, una amistad, así es que yo encantada de ayudarte, de apoyarte y de que sigamos hablando de este tipo de cosas porque yo creo que es muy importante seguir dando visibilidad. Muchas totalmente. gracias. Que a ver si hacemos algún vivo pronto, a ver otro tema o seguir hablando de lo mismo porque hay mucho que hablar, ¿no? Sí, sí, Podríamos, que nos escriban, que nos escriban cuando subamos el en vivo, todas las dudas y comentarios, y si de ahí surgen más cosas para contestar, hacemos otro contestando todo lo que les surja en el en vivo. vale, sí, de todas maneras. Así que eso, esperamos los comentarios y eso. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un Nada, besito nena, enorme y ahí voy a dejar subido el live. nos vemos, preciosa. Besito. Chao. Chao.